Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Señores, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z. Yo soy Julio Cordero. Hoy es viernes, se inicia el fin de semana, viernes 12 de abril del año 2019. Como dije, soy Julio Cordero, esperando aquí a doña Milagros Ortiz Bosch que entre a cabina, que ya está con nosotros. Y hoy es viernes de Dolores. Este domingo es el Domingo de Ramos, ¿no? Obviamente, y una de las procesiones más bellas de toda Semana Santa es este domingo. Así que, como siempre, el domingo por la tarde estaremos ahí por la zona colonial viendo ese desfile hermoso, ¿no? Bueno, hoy es viernes y es viernes de combustible. Estuve dándole seguimiento. Normalmente el Ministerio de Industria y Comercio entre 9 y 11 de la mañana anuncia los precios que van a regir a partir de los bienes, a partir de las 12 de la noche, es decir, al sábado, ¿no? Lo anuncian el viernes por la mañana. Me extrañó que a las 4 y pico de la tarde todavía no lo habían puesto. A las 4 de la tarde no habían anunciado los precios de los combustibles. Leyendo ahora el portal de la Z, me doy cuenta de que el titular dice exactamente que el Ministerio de Industria y Comercio, gobierno congela precios de combustible para Semana Santa. Es decir, que seguramente el Ministerio de Industria y Comercio, no el ministro, el Departamento de Hidrocarburos de Industria y Comercio no había colgado los precios en la página de internet porque estaba esperando recibir instrucciones. Yo no tuve tiempo, porque esto lo acaban de poner, lo acaban de colgar. Yo no tuve tiempo de hacer el análisis de cuánto, la comparación de los precios a partir del mes de octubre, que es el precio tope. Ya no estamos acercando a ese tope, pero también estamos a escaso un peso de que alcancemos empatemos con el precio tope cuando estaba a 74. Está a 64, está a $10 menos. Es decir, que si se vuelve a poner en 74 y de seguir el ritmo que va, lo vamos a pagar más caro. Y esas son de las cosas que a mí particularmente no me cuadran. También en el día de hoy se presentó o tuvo un segundo turno el expresidente del PRM, el expresidente del Senado y ex senador don Andrés Bautista, quien afirmó este viernes que el Procurador General de la República falsificó y manipuló su declaración jurada de bienes para alegar que se había enriquecido ilícitamente. Don Andrés acusó al procurador Jean Alain Rodríguez de imputarlo por alegadamente incrementar su patrimonio en 34 millones de pesos desde el año 94 hasta el 2006, cuando le excluyó una propiedad que estaba declarada, se la excluyeron de su declaración, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de conversar, estamos tratando de hacer contacto con don Andrés Bautista para que sea él mismo de su propia voz, que nos dé la debida explicación sobre un juicio en el que todos los dominicanos sabemos que no se ha hecho la investigación. No ha sido como en el Perú, que los fiscales entrevistaron, abrieron documentos, abrieron archivos en Honduras. Aquí estamos basados en lo que dijo
en lo que dijeron, en lo que declararon en la Corte de Brasil algunos ejecutivos de Odebrecht. Uno de ellos, y yo quiero leerlo por enésima vez, Fernando Magliaccio da Silva, que dijo que había efectuado, y estoy leyendo textualmente, una traducción libre, había efectuado pagos a Mónica Moura relativos a las campañas de Angola, República Dominicana, campañas electorales, Angola, República Dominicana, Panamá, Venezuela, El Salvador y Brasil. Julio, pero tan diligente que ha sido, no, porque él ha visto lo que ha querido y lo que no ha querido no ha, De no eso ha estaba visto. yo hablando. Déjame decirte que, sin embargo, el PRM le sometió a una instancia solicitando, debido a las declaraciones no solamente de don Temístocles Montaz, sino de don Víctor Díaz Rúas, el ingeniero Díaz Rúas, sobre dónde y en qué cuenta depositaba el dinero de Odebrecht. Y sin embargo, el diligente Procurador General de la República le ha hecho caso omiso. Y no puede decir que ya había sometido a alguien, porque tú no estaba sometido y lo sometió. O sea, él no puede alegar que no se podía, porque sí, él pudo hacerlo con Chu. Y realmente estuve queriendo recibir la cinta hoy, como estaba de médico de Andrés Bautista. Ojalá poder conversar con él. Yo le que puse lo un mensajito llamara, de WhatsApp. O quedó Mili Pérez de conseguirme la cinta grabada. No se ha podido. No la pudieron Porque conseguir. querían editarla. Hablamos con Emanuel para conseguirla. Recortar, sí, para pero hacerla. Nosotros la hubiéramos recortado en la parte más importante, ¿verdad? Julio. De todas maneras, don Andrés es un asiduo oyente de este programa. Si y lo seguramente lo está oyendo. Yo le puse un mensajito de WhatsApp. Entonces estoy esperando que me responda para llamarlo. Sí, porque es importante para nosotros. Mientras tanto, déjame decirte, los titulares de la prensa de hoy, porque este gobierno no sale de una. Aquí dicen, este es el titular del periódico Hoy, es este. Amplio rechazo a amenazas contra el Tribunal Electoral. Julio, y adentro hay una extensa explicación en la que aparece Servio Tulio Castaño, aparece Miriam Díaz Santana, la coordinadora de participación ciudadana, y el ex juez de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares, donde enjuician esa situación. Pero ese es ese periódico. Pero aquí está, amplio rechazo, amenaza contra el Tribunal Electoral. Eso es otro periódico dominicano, otro periódico, nada más es el Diario Libre. Aquí tienes tú lo que es publicado por el periódico El Día. Y no traen otra vez el listín de ayer, porque el listín de ayer era una palma de fuego, y narrando paso por paso cómo fue presionado el juez Jaque o el conjunto de jueces para cambiar eso. Inclusive el procurador mandó a llamar a su despacho. Llamar a su despacho. Así es la desfachatez. No. Eso es un abuso de la división de los poderes. Eso es un descaro que no se puede permitir. Este país tiene que ir al cambio. Porque llega a términos tales el abuso de poder que no vamos a encontrar que haya justicia. Y si no hay justicia, sigue la impunidad. Y si sigue la impunidad, sigue la corrupción. Y si sigue la corrupción, la impunidad, sigue la violencia en los barrios. Y por si fuera poco, Julio, a mí hay que preguntarme. Me encontré con un artículo mío escrito ¿Qué hay que preguntarle? en junio, ¿no? Se voy a decir ahora. Okay. En junio del 2007 sobre el radar, en que era a raíz de que habían desmantelado el radar que estaba, el único que servía, lo habían desmontado en Barahona para llevárselo para San Isidro. Porque en esa misma época, igual que ahora, 2 avionetas habían aterrizado al país y no habían podido captarla a los tucanos, porque los tucanos sin radar eran como ¿cómo pasaba ahora? Hace apenas unos días, en que 2 aviones aterrizaron y ni siquiera los rastros, ni siquiera pudieron seguirlo. Y aparecieron después ya cadáveres de los aviones acercados en la tierra dominicana y escapados los pilotos que trajeron esos cargamentos. Aquella vez comentábamos la importancia que era una política de lucha contra la droga combinada. Tucanos
que todavía están en los tribunales, porque los militares se ponen a seguir los políticos y de repente acaban siendo acusados de corrupción. O a lo mejor se dejan usar. Bueno, pero no hay que dejarse, es un militar. Bueno, está bien. ¿Tú te dejas usar de alguien alguna vez, No, Julio? yo me he dejado Ni usar yo de tampoco. nadie, ni de militar ni de civil. Nada. Pero yo digo que en este Ni de caso, amigo ni de enemigo. Mire, yo nunca me creí el cuento de que un coronelito que el único que está preso es el responsable, porque No le diga coronelito, el coronel. Pero lo dejaron usar, se dejó usar. No, doña. dilo, lo dejaron usar, pero El coronel, no sé pero cómo un se llama, coronel, Piccini, es un Vicini, coronel. no sé cómo se llama. Pitini se llama. Bueno, O algo parecido así. o sea, yo nunca he creído. Pero, Julio, no es verdad, doña, pero que en ese artículo un contrato que no merezca acabó. aprobación congresional, en el que hubo una discusión y en el que, por ejemplo, Domínguez Brito se opuso a la compra de esos tucanos. Chu Vázquez Sí, pero se yo opuso. quiero decir- Chu lo dice ayer en la exposición, cómo se opuso a los tucanos. Sí, pero yo quiero decir, gente del propio gobierno. del propio gobierno, y seguramente él no es el único, él fue el que lo hizo público. Entonces, usted me va a decir a mí que un contrato de esa envergadura, Julio, fue un coronel el que hizo todo. pero vamos a los radares ahora. Sí. ¿Qué dice el jefe del ejército o el ministro de la Fuerza Armada? Que sí que se compraron los radares a una compañía española por 57 millones, que se pagaron 47 millones de dólares, no de papeleta dominicana, sino de dólares. Y que el procedimiento fue mal hecho y que después no se pagaron 12 millones. A mí hay que decirme, eso es lo que hay que decirme, ¿quién cometió la irresponsabilidad de dejar de completar una política de Estado contra el narcotráfico? A mí hay que decirme quién ha logrado con esa falla hacer que perdamos tanto dinero, que tengamos los tucanos todavía en los tribunales y que en este caso, ¿quién va a ir al tribunal? ¿Quién hizo el contrato mal hecho? ¿Quién pagó los 47 millones? ¿Quién dejó de pagar los 12 millones? ¿Cómo es posible que tengamos un Estado que haga semejante el banco, el BIC, que hizo un estudio de los dispendios dominicanos? Se queda corto, Julio. Cortísimo. No hay transparencia. Porque ahí se pierden el Foro Económico 90 y pico Mundial. que costaron los tucanos. No sé si sí costaron más. Más esto, oye, Julio, porque no han podido ser usados a toda capacidad los tucanos, porque no han tenido radares. No hay radar. Y sabíamos ya, porque hablamos con el ministro de Venezuela que compró los tucanos de allá. Nos explicó que estaban caro con más un millón de dólares más caro. Y tenían menos equipo que los de allá, porque los de allá eran para guerra, no era para narcotráfico. Entonces, Julio, a mí hay que decirme, ¿y qué va a decir, qué tiene que decir la comisión o la dirección de compra de servicios del Estado? ¿Quién le falló al Estado? ¿Quién le falló? Y de eso, ¿qué va a ser el Procurador General de la República? ¿Quién va a ser el perseguidor de una trama en la que se abusa del dinero de todos los dominicanos? ¿Qué era lo que hacía falta ayer que no habían aplicado en la salud, que te decía el amigo Rijo? Muchísimas cosas, pero se van ese dinero, no dan la efectividad lo que se gastó en los tucanos, que había corrupción. Y entonces el otro dinero, ¿tú sabes lo que es? Tener la indelicadeza de decir, nosotros somos ineficaces, nosotros cogemos dinero, no lo aplicamos, no cumplimos los procesos, hacemos lo que nos da la gana y los dominicanos pierden 57 millones por esa vía. Y lo que es peor, sigue aumentando la violencia, porque en los barrios sigue el mercadeo de drogas. Sigue creando la violencia, porque esa es una de las causas de violencia en nuestro país, lo que nos pervierte a la juventud dominicana. Y esos irresponsables deberían todos estar presos y condenados por delitos reales, no inventados como lo de Odebrecht, que algunos son inventados. Esa es la realidad, Julio. Vamos a hacer Yo una estoy pausa. indignada con eso. Hacemos una pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagro, a principio de que iniciamos el programa, usted inició su comentario hablando del Tribunal Superior Electoral. Y a mí me parece interesante que oigamos, que nuestros oyentes oigan lo que dijo Luis Abinader. Ante el país, de que nosotros no vamos a aceptar que sigan las presiones que se le hicieron al Tribunal Superior Electoral anterior
donde le mandaban enlatadas ya las sentencias. Eso nosotros no lo vamos a aceptar. Y que sepa la cúpula del PLD que nosotros vamos a defender la democracia dominicana en los tribunales, en las calles o donde sea necesario. Repito, en los tribunales, en las calles o donde sea necesario. Bueno, eso era el dirigente Julio, del hoy principal. cumple. No, doña Pérez, déjeme, Sí. vamos a seguir hablando de esto. Sí. En la tarde de hoy, esas eran las palabras de Luis Abinader. Qué tristeza, doña, que uno vuelva. Yo, para mi generación, yo crecí oyendo ese tipo de declaraciones en los años 60 y 70. Sobre De todo en los partidos que se 70. construían para legitimar a Trujillo. Pero qué triste. Sí. De tribunales que se decidían. Todavía en la época de Balaguer hubo un caso de un juez que se designó para llevar el caso de Jorge Blanco, De Salvador, sí. al que le mandaban también las sentencias escritas. Ciertamente, No, y creo que fue Don Uchi que habló en estos días de tribunales que eran dirigidos por militares. por militares. Sí. por Y yo militares. recuerdo, yo no me acuerdo si fue en referencia al MEN, a Jorge Pollo Soriano, que Balaguer, el presidente de la República, dijo, ese señor no va a salir libre mientras yo sea presidente, bajo ningún subterfugio legal. Óyeme. Yo recuerdo haber oído eso. El Entonces, el MEN, o yo no sé si también fue un caso parecido con el padre de este muchacho que ayer hablamos de él, que es el director electoral del Partido Reformista, que, Perdomo, perdón, el papá de Nacer. sí, el papá de Nacer. También el presidente Balaguer hizo ese tipo de cosas. Ey, un tío mío, tío Pepito, estuvo preso muchísimos años. Bueno, pero qué por un tristeza. puñal que nunca fue de él y por una luz que nunca se robó. Bueno, pero qué tristeza, doña Milagro, que 50, 40 años después yo tenga que oír la misma declaración, Pero- la misma amenaza de tirar el pueblo a la calle. Miren, señores del PLD, no es tan difícil Pero tirar el pueblo a la calle. Contéstame esta pregunta. Sí. ¿Dónde está Juan Bosch ahí? No. ¿Dónde no. está el líder, creador e ideólogo del PLD? ¿Es que no le da vergüenza? La perdieron. que no le da vergüenza. No les da vergüenza porque la perdieron, doña. No tienen vergüenza. No la tienen. La perdieron. La corrupción se la llevó. O sea, sí. La corrupción y No la hay impunidad. nada No le da hacia- vergüenza hacer el hacia- gobierno más corrupto de la historia de este país. No lo digo yo, no lo dice usted, lo están diciendo los organismos internacionales. El Foro Económico Mundial lo ha dicho 60,000 veces. Doña, No, pero que no hay nadie que decir lo que lo exhiben. Lo que ha pasado con la justicia, lo que ha pasado con Miriam Germán, lo que ha pasado con que los dos presidentes electorales del desastre electoral del año del 16, el señor Rosario y el señor que estaba, que ni me recuerdo, ni me quiero recordar el nombre, en el Instituto Nacional, salieran a inscribirse como dirigentes del partido. Y que una persona joven, a la que se le ha tenido inclusive afecto por familiar, por razones de su padre, renunciara después de ser nombrado, que ese presidente de nosotros lo llevara a la presidencia del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia y denunciar el día después al comité ejecutivo de su partido. Que además que el presidente Leonel Fernández hiciera una reforma constitucional únicamente porque como él no pudo controlar y no era culpa de nadie, las fuerzas divididas impidieron que nadie manejara el tribunal del año 97, se propusiera hacer una reforma que llegó hasta el 2010 y consulta para controlar la Cámara Penal y controlar la justicia y nombrar al Procurador General de la República y asignarse el otro voto de la división cuando fueran 8. Fíjate bien, esas son las cosas que el pueblo dominicano tiene que ver. ¿Por qué? Porque eso te afecta a ti. Hay mucha gente, pues como en la época de Trujillo, yo no lo tengo que ver porque yo no soy antitrujillista y Trujillo no se mete conmigo. Tienen razón. Pero se metía con las propiedades, se metía con la vida, se metía con la muerte. Y mucha gente tiene que aprender que esas cosas que se han hecho, de las que yo estoy hablando,
son las que han deteriorado, todo el que ha sufrido violencia en la calle, la ha sufrido por el deterioro institucional, por la falta de justicia, porque la toma de la justicia por los partidos políticos ha deteriorado el sistema en la que la gente tiene garantía de ir a la justicia y saber que puede ser juzgado con equidad, con respetando el proceso, el propio, el ejercicio del derecho. Entonces, realmente, Julio, la violencia al que te mataron un pariente, al que le robaron un teléfono, al que le quitaron un reloj, al que lo asaltaron en un carro, al que le mataron un pariente, al que le mataron un hijo, tiene que saber que la causa principal de eso está en la falta de justicia en la República Dominicana. Y que por eso todos tenemos que pensar que hay que cambiar el sistema de gobierno. Y no es de persona, es de gente comprometida con los cambios, con el respeto a la justicia, porque un país sin justicia, un país en el que el presidente de un Senado se atreve a mandar a buscar o a cuestionar, a pedir que va a llevar ante un tribunal, a los jueces de un tribunal que lo que hace es acatar la decisión de la Suprema Corte de Justicia, es un país que está inhabilitado, es una persona cuyo grande mérito, porque los ha tenido, hay que reconocer que es el creador del barrilito. O sea, el mérito que nadie se lo puede discutir. Ni ningún dominicano quiere decir, no, el barrilito fui yo. No, eso es de él y eso hay que reconocérselo. No es posible que haya pasado una categoría, una situación de ese tipo, gravísima, y todavía en la República Dominicana se crea que hay gobierno, que hay decencia política. Lo que hay son enemigos de la democracia tratando de perpetuarse en el poder, ahogando la democracia. Milagros desde la Z. Bueno, estamos ya de regreso con ustedes y hoy nos recuerda el periódico Hoy que hace exactamente 4 años que se cometió un crimen contra una gente buena, Blas Olivo, que venía mucho aquí. Vino con Omar Benítez varias veces a reclamar la construcción de la carretera de, ¿cómo se llama? De Rancho Arriba. De Rancho Arriba. Doña, facilidades para Rancho Arriba, para sus cultivadores, la gente que tiene el cultivo cerrado en, ¿cómo se llama eso? Los invernaderos. Y su señora, que era también una mujer oriunda de ese sitio. De la Raquel de la Cruz. Ellos vinieron varias veces a este programa y nosotros recordábamos hablar de Olivo siempre. Ahora, Julio, este es un tema. 4 años, doña, 4 años y no ha habido juicio. No. ¿Qué pasa en la justicia? Porque hay una evaluación de la carrera judicial. Un juicio que tiene 4 años que no se cumple debe llamar la atención de los superiores. La justicia tiene escalas. 4 años. Hay otra cosa que te quiero decir que yo he comprobado en estos días, porque tú sabes que me designaron una comisión para ayudar en lo posible, aunque ellos son muy capaces, a un grupo de abogados y a nosotros para asesorar y ayudar a Josefa, al presidente Paliza y a la diputada Castillo en su menester con la Junta en el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso me obligó a ver los jueces, las cámaras, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, que era donde había la mayor cantidad de postulantes. Aunque llegaron a ser 80 y pico, había 12 postulantes 12 jueces que habían sido evaluados. Y entré a ver los expedientes. Mira, Julio, hay una técnica para hacer que los casos duren años, y es lo siguiente. Para un juez conocer un caso, tiene, Julio, que recibir el expediente completo. Si le sacan un papel, un documento, un acta de réplica
una parte del sometimiento o un documento que había que depositar y no depositaron, el juez no puede conocerlo. Y hay entonces, o dentro de la administración de la justicia, o abogados especializados en sacar documentos de actos de los expedientes para retardarlos. Y eso trae años y años de casos pendientes que a veces afectan económicamente a la empresa, afectan económicamente, alargan un conflicto. Y hay una forma de cómo resolverlo, la digitalización. El gobierno, ¿cómo se llama? El gobierno digital. La justicia debe hacer una regla definitiva, la digitalización de todos los documentos, de manera que nadie pueda sacar uno porque están digitalizados. Bueno, el nuevo presidente de la Suprema Ojalá que oiga uno. prometió, fue parte de sus promesas en el discurso de posesión. Pero eso aligeraría mucho los casos pendientes. Hay gente que tiene casos casi coleccionados, colecciones de casos, docenas de casos. Y yo pienso que es la eliminación de los documentos que lo hacen entonces intocable. No puede el juez. Y por otra parte, es una preocupación porque puede ser una manera de corromper la justicia, de que haya gente ejerciendo el derecho, sacando documentos, o trabajando en la justicia, sacando documentos de los expedientes. Doña, mire lo que me llama la atención de la crónica que hace el periódico Hoy. La viuda de don Blas Olivo se queja de la lentitud y las irregularidades. Sí. Lentitud e irregularidades. Primero de la policía y después del aparato judicial. Estoy leyendo lo que declaró la viuda al periódico Hoy. Entonces, ella dice que no descansaremos hasta que se produzca una sentencia definitiva y ejemplar contra los integrantes de la banda de atracadores, sicarios y ladrones que mataron a Blas. Sicarios, o sea, ella insinuó que fue mandado a matar. Sicarios. Sicarios. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? A mí me preocupa que en este país, hombre bueno, cada vez que un crimen no se descubre, hay gente poderosa detrás de ese crimen. Debe ser, porque una gente de pocos recursos no tiene cómo detener la justicia. Pero el crimen de Orlando Martínez, ¿cuánto tiempo se tardaron? Fue un crimen de Estado. Los crímenes de Estado. Y fue el juez Pantaleón, el que Pantaleón. inclusive fue... ¿Cuántos años después? 20 años después. Se atrevió a querer interrogar a Joaquín Balaguer. Que la página en blanco dejara de estar en blanco. ¿Pero cuánto tiempo se tardó? 20 años. Pero se tardó 20 años. Hay una persona que sacaron del expediente. Sí, como quiera. Por salud. Sí. Por salud. Sí. Pero yo vuelvo... Y está vivo. Bueno, a mí vuelve y me llama la atención. Desconozco qué pasó en el caso de Tenemos Blas tiempo Oliva. que no hemos ni siquiera podido verla. Pero doña... Blas era un hombre muy vinculado a la jazz. Sí, aquí está en la información, en la crónica del periódico. Y al sector agropecuario. Especialista en temas agropecuarios. Sí. Y era además miembro del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. No era un hombre y del de la Colegio prensa, Dominicano de del Colegio Periodistas. Dominicano. Era un hombre amable, era un hombre dulce. Amable, dulce. Sí. Sí. Entonces, una banda de atracadores, sicarios y ladrones, y 4 años, y no lo pueden condenar. O sea, no puede haber Aquí anuncia que va a haber una causa el día 26. Sí, pero doña... El próximo, el 20, el 26. Doña, imagínese ahora, que el 26 se acabe el juicio y queden condenados y se resuelve el problema. Va a apelación. Doña, 4 años para esto. 4 años. O sea, 4 años. Para un crimen doloroso, porque fue un hombre bueno. Fue un hombre bueno. Un hombre que estaba en salud, en la etapa productiva. Bueno, para ella nuestro cariño de siempre. Casi siempre que vino aquí vino acompañado de ella, porque era un matrimonio muy bien llevado. Y hace bien ella en sostener y mantener la lucha por obtener justicia en el caso de Blas Peralta. Mucho cariño a ti y a la familia.
Un abrazo grande, como siempre. Sí. Nosotros tampoco nos vamos a olvidar de ese crimen. Doña, un asuntico, ya no es, quiero hablar de Venezuela, ya no es la oposición, ya no es Venezuela, ya no son venezolanos, ya es la OPEC, de la cual Venezuela es fundadora. Dice No, la creadora. Bueno, Creadora. dice la Fue el OPEC, esfuerzo de los venezolanos el que hizo. Mayobre, el que estuvo aquí como delegado cuando la invasión norteamericana de las Naciones Unidas, fue una pieza fundamental en la creación de la OPEC. bueno, la OPEC, que periódicamente, además, tiene una parte técnica, Sí. porque los datos, la información es necesaria para tomar decisiones y bueno, ellos tienen su visión, ¿no? Tienen su negocio, tienen que Tienen saber su negocio, lo tienen que su pasa. visión, pero también hay información pública que le sirven a los analistas, a los Sí, inversionistas, desde a los luego. especuladores, a los No se bandidos, a puede los tomar buenos. una decisión importante en el petróleo sin tener en cuenta que está la OPEC. Bueno, en referencia a Venezuela, ¿qué acaba de decir OPEC? Puso la producción de los países y para mi sorpresa, usted sabe, de acuerdo a OPEC, 200. no, 200 no, están produciendo alrededor millón. de 700, promedio, Sí. 732,000 barriles al día. Un país que al producía día. 5 millones de barriles diarios. Sí, entonces, pero para que usted tenga una idea, ahora que los precios están subiendo, Colombia ha vuelto a tomar impulso en su producción petrolera y Colombia está exportando, produciendo y exportando más de 850,000 barriles de petróleo al día. Es decir, en este momento, Colombia tiene más exportación que Venezuela de petróleo. es más importante, yo lo Más quiero poner así, más importante que Venezuela en producción de petróleo. Y el petróleo en Venezuela, en Colombia, no es ni el No es tan primero, importante. ni el segundo, ni el tercero. Ayuda a dar un impulso, sobre todo un impulso en divisa, pero el café es más importante. Las flores, la producción de flores es más importante que el petróleo. Entonces fíjese a dónde ha caído. Y al margen del negocio internacional, ilegalmente también las drogas. Sí, pero la droga... No se contabiliza en el comercio No, no se internacional. contabiliza, no. El beneficio de los beneficiarios, hay que hablar claro, doña, los beneficiarios del negocio de la droga son las grandes corporaciones financieras, los grandes bancos, a donde llega ese dinero. Ese dinero no llega a pocas manos, distorsiona la economía. Por ejemplo, en la época de Pablo Escobar, era un gran problema para los agricultores, porque se disparó el precio de la tierra. Todos le querían vender a Pablo Escobar. Todos le querían vender al cartel de Cali. Que para lavar sus fortunas, no importa lo que lo pagaban. Entonces, al final, yo recuerdo... Ni siquiera las obras de Botero. Ni siquiera. Las obras de Botero. Bueno, hay quienes dicen que la genialidad de Botero... yo me refiero, es que el hijo estuvo envuelto en eso. Bueno, el hijo está acusado de haber sido la persona que recibió los 5 millones de dólares que los Rodríguez Orejuela aportaron a la campaña del presidente Ernesto Samper. Esa es la acusación contra Botero. Pero también es, ¿cómo se dice? Ondulea. O sea, no es algo que no fue a la corte, no ha sido acusado. Pero se dice que esos carteles de la droga lavaron mucho dinero con obras del maestro Botero y lo catapultaron, independientemente de que si es un gran maestro o no, independientemente. No está en discusión. No, eso no está en discusión. No. Lo que sí está en discusión es si es verdad. O es mentira. O es mentira, exactamente. Bueno, ahí andamos. Exactamente, pero... ¿Perdón? Julio, no sé si te comenté ayer, al cerrar el programa, algo que es de deporte y a lo mejor no me corresponde, sino de hacerlo a los muchachos. Ya ellos lo habrán hablado, los deportes en la Z. Que
el gran Derek Jeter se fue, el gran pelotero, estrella, que seguro va para Cooperstown, directo de los Yankees de Nueva York, que fue el capitán durante muchos años, es el hombre que estaba más inclinado. Se va a Miami, compra el team de béisbol de Miami y intenta, y es el que hace la gran negociación de la mayor liga de béisbol con la liga de béisbol cubana, que ciertamente tenía el inconveniente de que una parte del dinero se tenía que quedar en el gobierno de Cuba. Sí. Y Donald Trump, bueno, rechazó ese tipo de negociación, aduciendo que los trabajadores que iban allá eran trabajadores libres. Y ciertamente el gran perdedor, hay que decirlo, es un hombre como Derek Jeter, que lo ha perjudicado esa decisión, porque él estaba muy entusiasmado, porque tener un equipo de Miami con cubanos, y además que son buenos peloteros, son reconocidos, le daba a él una presencia de público muy garantizada, ¿verdad? Eso era un comentario al margen de béisbol que yo quería hacer en el día de hoy. Nos vamos a una vámonos. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta tenemos más información y más análisis. Milagros desde la Z. Bueno, estamos de vuelta con ustedes. Doña Milagro, acabo de ver una información en los periódicos de España de un encontronazo que tuvo López Obrador con el periodista Jorge Ramos. ¿Usted lo vio? No, porque fue televisado. Sí, pero no lo vi, pero me tenía que haber quedado para verlo, porque lo estaban presentando en la televisión, en CNN, pero ya tenía que venir a mi responsabilidad. El punto de la discusión tiene que ver con la tasa de homicidios, que Jorge Ramos le reclamó. Que era más de lo que él decía. No, Jorge Ramos le reclamó que esta administración no estaba haciendo nada por los homicidios. Por los homicidios, sí. No está haciendo nada para frenar los homicidios. Entonces López Obrador respondió que se ha controlado la situación y que según sus indicadores en las últimas semanas se está revirtiendo la tendencia al alza. Pero no estoy diciendo, fíjese la diferencia entre López Obrador y Danilo Medina, no estoy diciendo, que quede claro, que está resuelto el problema, porque Danilo dijo que estaba resuelto, sí, sino que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia que traíamos desde el delito de homicidio. Eso fue lo que dijo López Obrador. Aparentemente fue una... Pero las estadísticas indican que en los 3 primeros meses no bajó, al contrario, subió la tasa de homicidio. Él se refiere a que la tendencia es a disminuir, pero todavía no se refleja en los números. Ahora, doña, ¿usted cree que es justo que un gobierno que tiene 3 meses haga cambio importante? Lo cuestionen y el estilo de Jorge Ramos es un estilo muy inquisidor. Muy agresivo. Pero ¿qué Jorge Ramos o cualquiera quiere? Que en 3 meses se baje una tasa de homicidio que tiene años que viene subiendo. Sí. ¿En 3 meses? Sí, es terrible. Ahora, yo vi una parte, fue muy ecuánime al contestarle, y al mismo tiempo llamó al que va a dirigir la policía nueva que se ha creado en México, el general Luis Rodríguez que Bucio. firmó hace 2 días el acuerdo con la Bachelet para formar en derechos humanos a esa nueva policía. Y el general contestó y le dijo que él estaba recién nombrado, que no podían presentar un cambio al país importante, pero que estaban en la mejor disposición de asumir el reto que tenía México por delante. O sea, que fue muy prudente lo que contestaron, pero todo el que se deja entrevistar por Jorge Ramos sabe que es para esperar un tono agresivo
Ah, Sino siempre. que se lo pregunten al presidente Mejía. Chato. No, pero y a Trump, a todos los presidentes. Bueno, pero ahí con Trump se le fue la mano a Trump. A Trump, sí. Cuando le ordenó que lo sacara, porque Ay, fue, no, fue no. una Pero simple a pregunta. Trump se le va la mano, se le va la boca, se le va el Twitter, se le va cualquier cosa. Sobre todo lo que más se le va es el Twitter y la boca El compiten. Twitter. Mire, doña, vámonos al mundo financiero. Hay una noticia que está circulando en todos los medios. Yo lo acabo de googlear y está Financial Times, The Economy, bueno, en fin, Reuters. Hay un banquero muy importante a nivel mundial, quizá uno de los banqueros de banca privada más importantes del mundo, que se llama Jean-Marie Messier. Jean-Marie Messier está muy ligado a la República Dominicana. Tiene muchos amigos dominicanos. Sí. Yo lamento que de verdad Jean-Marie Messier no hable español, porque tener un diálogo Con él. con él sería absolutamente fabuloso. Y quiero hacer una parte de la historia. Jean-Marie Messier era el Chief Executive Officer, o sea, el jefe de un monstruo que se llamaba Vivendi. Vivendi. En su momento. Muy especialista en agua en el mundo. No, así fue que empezó. Pero Vivendi era la dueña de Universal Studios, la compañía de Hollywood Sí. más grande. Pero el Entonces, punto de partida fue el agua. sí, se llama General de So, General de Sí. Agua. Entonces, este señor, a finales de los 80, principios de los 90, visualizó un teléfono celular que fuera más parecido a una televisión. En esa época los teléfonos inteligentes no eran inteligentes, no eran brutos, pero tampoco eran inteligentes. No habían estudiado todavía. No. Entonces empezó a vender acciones, empresas de Vivendi para dedicarse a desarrollar este producto que hoy en día él explica que no es su visión, pero que es más o menos, se acerca bastante a lo que él envisionó. Pues este señor, que como le digo, inclusive ha hecho importantes negocios en la República Dominicana y tiene una oficina en Santo Domingo. A propósito, la representa mi hermano Juan Cordero. Una vez él quiso visitar al presidente Leonel Fernández, ¿tú te Lo recuerdas? visitó. Y como no lo teníamos Sí. esa conexión, pues... Sí, lo el recibió, señor Messi, sí. sí, porque había unos inversionistas franceses que querían participar en el negocio financiero dominicano y querían adquirir una gran empresa en la que el gobierno tenía, bueno, hablemos claro, la Shell, y el presidente Fernández dijo, no, eso ya está resuelto. Sí. Dedíquense a Hubo que otra cosa, controlarlo. pero recientemente... Vive casi aquí todo el tiempo, ¿verdad? Pero espérese, recientemente, para que nuestros oyentes tengan idea de lo que estamos hablando, recientemente el señor Messier fue su oficina, fue la que, La operación telefónica. sí, fue la que vendió Sí. Orange, sí. Él fue contratado por Orange para buscar un comprador y él fue que contrató a Altiz, una operación de 1.400 millones de dólares. En la parte pública, él ha asesorado, por ejemplo, de lo que yo me acuerde, ha asesorado a Puerto Rico en su reestructuración de la deuda y es un cerebro del siglo XXI. Entonces, se anunció, está en todos los periódicos De Europa. de Europa y de Estados y del Unidos, sí. sí, que su empresa, que se llama Messier Maris, son dos socios, Jean-Marie Messier y el señor Maris, no sé cuáles son su primer nombre, acaba de ser el 60% de esa empresa, acaba de ser adquirido por Mediobanca. Mediobanca es el banco italiano, el banco de inversiones más grande de Italia, sí. Bueno, esa es una información del mundo financiero relacionada con República Dominicana. Sí, porque reside la mayor parte del tiempo por los lares de Puerto Plata. Doña, vámonos a la cultura ahora. Acaba de ser publicado un libro de García Márquez
que se llama el escándalo más grande del mundo. Son artículos de prensa cortos. Alguien los recopiló y hizo un libro. Pero es... Ayer no debe ser la fundación de él. No, no es la fundación. No es la fundación. No. Yo lo compré y Sí. el lunes le cuento o mañana le cuento, aunque lo interesante Yo lo que quiero es leerlo. yo se los voy a lo presta, no, se los regalo. Por ahí viene el Día de las Madres, no se preocupe, pero va a llegar antes del Día de las Madres. Qué buen hijo, qué buen hijo. Pero mire, yo también estoy leyendo otro libro y leer... No sé cómo puede leer 2 libros de esos extremos. No, Porque usted, es Sodoma que está leyendo. Sodoma. Sodoma. ¿Cómo usted lo sabe, doña? Yo se lo conté. Porque tú dices muchas cosas y yo te pongo atención, Julio. Yo te Sí, tengo estimación. pero ¿sabe tú qué eres pasa? el hijo del Vita y del Viramón, así Pero déjeme explicarle. Sodoma es una investigación periodista. sobre los periodística. problemas del Vaticano. Sí, sobre los problemas de pederastia y de... Del Vaticano, sí. Y de ese tipo de problemas. Y es un libro que abruma. Entonces, cuando uno se... Te va al otro y le un pedazo. del no otro. te lee un pedazo. Y hay el primer cuento. Un libro, un artículo, doña, son artículos, son páginas, una página y media. El primer artículo se llama El barbero del presidente. Y García Márquez era en la administración de Ospina Pérez, estamos hablando de los años 50. Sí. Y el presidente Ospina Pérez, un hombre muy conservador, dice García Márquez que lo llevaron como reportero del periódico El Heraldo, a inaugurar, era reportero en Bogotá, el periódico El Heraldo era de Barranquilla. Entonces lo llevaron, o sea, le encomiaron. Una entrevista al presidente. No, que fuera a hacer la crónica de cuando Ospina Pérez como presidente inauguraba la línea Bogotá-Medellín, la línea telefónica. Sí. Entonces, yo me imagino que un hombre tan agudo, tan brillante como García Márquez, un genio, como que caramba, que me pongan a mí a un evento, digamos, trivial. Sí. Sin embargo, de lo trivial Pero es que era genial. Entonces, él empieza a decir que se empieza a preguntarse que quién será el barbero del presidente. Porque el barbero del presidente seguramente se entera de sus confidencias, de sus temores, y además es un hombre privilegiado porque tiene un instrumento cortante que se lo pasa cerca de la yugular y nos quedamos sin presidente. Entonces, después que hace una descripción ese era el tipo de cosa que... absolutamente magistral del barbero, dice como que, caramba, el presidente cuando le pasaron la línea, seguramente se preguntaba a quién llamo, a mi familia, porque era Ospina Pérez, creo que era paisa de esa región de Antioquia, antioqueño, le llama a mis amigos, y dice, total, hubiera sido mucho más provechoso para el país si lo comunicaran con la opinión pública. Sí. A mí me pareció eso genial. Genial. Aquí hay un presidente, doña, que ojalá se comunicara con la opinión pública. O se comunicara, no, ojalá oyera la opinión pública. Pero vamos a seguir hablando de García Márquez. Yo te voy a contar que García Márquez me hizo una historia. Me dijo, yo quiero escribir un cuento y te lo quiero contar a ti. Entonces... Se lo contó. Yo le dije, pero para mi honor, pero lo voy a contar un cuento. Tú sabes que él conocía mucho París y ese mundillo de ese boom era dueño de Europa. Entonces, él me cuenta que una ancianita, Julio, te lo voy a contar como él me lo contó. Una ancianita entra a comprar a una repostería, unos panes o una panadería, y de repente cuando está, voltea la cara, alcanza a ver que la está mirando muy insistentemente un joven. Ella va a pagar, dice cuántos panes quiere, va a pagar, los toma en una funda, los agarra, voltea y el joven la sigue mirando. Entonces él comienza a narrarme las calles de París, como por los Champs-Élysées, que hay una
que hay unas callecitas que se cruzan y que se van cruzando. Y en cada callecita ella miraba y el joven venía detrás. Ella aceleraba el paso y el joven aceleraba el paso. Hasta que llega a la donde ella vive, que es una casa de esas que tiene guardilla. Parece que ella vive en la parte de arriba de la. Ella comienza a acelerar sofocadamente el paso porque va a llegar. Siente que el joven viene atrás. Viene atrás. Ella saca rápidamente, se le caen los panes, saca rápidamente la llave para abrir su puerta. Ella con la mano derecha comienza a abrir la puerta, comienza a abrirla asustadísima. Y en ese momento, el joven le pone la mano con ternura sobre su mano y le dice, ¿puedo pasar? Se acabó el programa, Julio. Y se acabó el cuento. Se acabó el cuento. Señores, buenas noches. Estaremos el lunes como siempre. Milagros desde la Z.